Y vamos a comenzar, Isabel, por los resultados de nuestro panel, del panel electoral que hace Electomanía para 7NN. No tiene nada que ver, lógicamente, con el del CIS, y ahora lo vamos a comentar, porque según este panel de noviembre, Partido Popular y Vox sí conseguirían sobrepasar o alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Las cifras nos las da nuestra compañera Rocío Hernández. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Sí, según el panel de Electomanía para 7NN, si se celebrasen hoy las elecciones, ganaría el Partido Popular con un 31,2% de los votos, seguido del Partido Socialista con un 26,4% y Vox con un 15,6%. De acuerdo con esta votación, el Partido Popular conseguiría 128 escaños y Vox 50, el Partido Socialista 97 y Unidas Podemos 26. De ser así, Partido Popular y Vox con 178 conseguirían superar en 2 votos la mayoría absoluta. Rocío, bueno, pues vamos a hablar con quienes han elaborado el panel. Rodrigo Manero, saludos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal estáis? Bien, cuéntanos, ¿hay mucha diferencia con respecto a los últimos paneles que hemos ido publicando o se mantienen las tendencias? Pues se mantienen las tendencias y vemos datos curiosos que podemos analizar ahora. Vemos cómo el Partido Popular sigue descendiendo, habíamos visto cómo ya había tocado techo, además fuimos la primera casa de encuestas junto con vosotros anunciando que Feijóo había tocado techo y empezaba a disminuir, y vemos cómo pasa de 130 escaños en la anterior entrega a 128. Parece que todavía no se ha frenado esa caída. Vemos también cómo Vox, que lo dábamos ya como estable, recupera un escaño, llega a los 50, sigue en valores muy alejados de cómo lo tenía, y aquí llegan los datos que nos pueden resultar más curiosos. El Partido Socialista sube un escaño, remonta un poco, después de todos los casos polémicos que hemos estado viviendo estos días con el asunto de la sedición, y Unidas Podemos se mantiene más o menos estable. Estos datos pueden deberse, entre otras, que ese voto que vimos hace meses que estaba arrastrando desde el ala socialista y que se lo estaba llevando Feijóo, que hablábamos casi de un 7% de socialistas que estarían dispuestos a votar al candidato popular, que está retornando al Partido Socialista levemente, y también que este último sondeo recoge levemente, aunque todavía no de manera completa, la polémica por la ley sí es sí. Es posible que se genere una desmovilización en Unidas Podemos y que el Partido Socialista se vea levemente beneficiada. Pero a grandes rasgos, estoy de acuerdo con el análisis que hacía nuestra compañera. Partido Popular y Vox, que en diferentes entregas han llegado a perder la mayoría absoluta, están rozando todo el rato esos 176 escaños, a veces por arriba, a veces por abajo, en este sondeo, todavía lo mantienen y podrían tener un gobierno, podrían formar un gobierno ellos dos en solitario. Rodrigo, por lo que comentas, el sondeo lo habéis cerrado con algunos temas ya candentes para analizar entre la gente, como por ejemplo el tema de la sedición. No sé si habréis llegado al sí solo es sí. No hemos llegado apenas unas horas al sí solo es sí, eso lo veremos en la próxima entrega y lo iremos analizando cada lunes y martes en los programas con los paneles de Electomanía. Para esta entrega del panel de 7NN sí que recoge el efecto sedición, y vemos cómo tiene un efecto muy limitado, el efecto sedición. Ya lo habíamos visto como el efecto indultos también tuvo un efecto demoscópico no muy fuerte. Sí que tiene un efecto muy fuerte en Cataluña, y vemos cómo en Cataluña, además, como lo vemos también con otros sondeos, como el CEO que se ha publicado en la anterior semana, el Partido Socialista recoge muchos votos y sobre todo Esquerra Republicana se ve muy beneficiada de estas políticas, y mientras que Junts se ve muy castigado, y la ley de solo es sí, en función de cuánto dure, porque al final estamos en una política tan líquida que cada noticia dura 3 días y una polémica sucede a otra y a otra y a otra sin que llegue a calar en los electores. En las siguientes entregas y los siguientes días veremos si efectivamente esa ley ha perjudicado a los 2 miembros del gobierno, si ha perjudicado solo a uno o si por el contrario no ha tenido ningún efecto demoscópico. Lo que sí parece, Rodrigo, es que la política del Partido Socialista de aguantar
no está teniendo o no le está haciendo ninguna mella en esa política de aguantar, no le está haciendo ninguna mella los escándalos, ninguno de ellos, y sí, en cambio, le puede estar beneficiando esa política de dádivas que mantiene el gobierno siempre abierta. El Partido Socialista, que venía en caída libre desde hace varios meses, comenzó a frenar hace un mes y medio, más o menos, y lo que vemos es que sigue remontando. Ha superado el efecto Feijóo, que ha sido el momento en el que más ha sufrido, y en estos momentos, sobre todo, vemos que saca gente de la abstención. La campaña constante, las diferentes medidas, los presupuestos, parece que sí que han calado un poco más entre el electorado de izquierdas, y esa ventaja que tenía el bloque de derechas por encontrarse más movilizado lo ha ido perdiendo con una leve subida de la movilización del electorado de izquierdas, y también los datos se ven muy influidos con que el electorado de derechas, en especial el de Vox, ha sufrido mucho en términos de abstención, y desde las polémicas que vinieron después de Andalucía dentro del partido de Santiago Abascal ha descendido esa participación. Por lo tanto, se han juntado las dos vías, una leve movilización del electorado de izquierdas con un descenso generalizado en el electorado de derechas. De todas maneras, por lo tanto, el Partido Socialista parece que le está saliendo bien. Este sondeo puede ser perfectamente para el centro derecha un aviso a caminantes. Aquello que se hablaba tanto de que estaba asegurada prácticamente la mayoría absoluta y que el Partido Socialista estaba de capa caída, me da la impresión que con los meses que quedan por delante alguien tendrá que hacer algo, sobre todo referido a Feijóo, para intentar detener su propia caída. Quedan 6-7 meses para las elecciones municipales, queda poco más de un año para las elecciones generales, y esa victoria tan aplastante que se estaba anunciando por parte de todas las casas de encuestas, salvo la pública, salvo el CIS, que con la polémica que tiene, esa mayoría está 100% en duda. Es totalmente un aviso a navegantes por parte de la derecha de que puede ser que pierdan las elecciones, aun siendo el Partido Popular el partido más votado, o depender de fuerzas externas. En algunos sondeos que hemos publicado ya han descendido de los 166 escaños y necesitarían otras fuerzas como Navarra Suma para poder alcanzar el gobierno. Si es con Navarra Suma todavía podría ser posible, que son unos 2 diputados. El problema es si pierden más, si esa diferencia se hace más grande de 2 diputados, y es una diferencia muy, muy pequeña, se puede complicar mucho para la derecha si no consigue movilizarlo. De igual forma que la izquierda también va a tenerlo complicado, se avecina un escenario complicado, porque aunque puedan formar gobierno, van a tener que poner de acuerdo a una amalgama inmensa de partidos políticos, como también vimos en las anteriores elecciones. Una última cuestión, no sé si en esta ocasión lo habéis tanteado, la imagen de Feijóo, la imagen de Abascal, ¿están sufriendo? ¿Hay alguno que sube más que otro? ¿Hay alguno que baja? En esta última entrega no hemos hecho evaluación de candidatos. Sin embargo, lo que habíamos visto es que Yolanda Díaz había tocado techo y que Pedro Sánchez recuperaba. Santiago Abascal suele ser de los candidatos más castigados por el conjunto de los electores. Hay que tener en cuenta que cuando se pide la valoración del candidato vota todo el mundo, por lo tanto el elector de izquierdas castiga mucho más a Santiago Abascal que a otros candidatos como Feijóo, y entre candidatos siempre nos llama la atención que una de las líderes más castigadas en estos instantes suele ser Inés Arrimadas, que está ese camino entre la refundación o no del partido a la espera, y mientras tanto sigue siendo castigada. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos el sondeo de Electomanía para 7NN Televisión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Un placer, compañeros. Buen fin de semana, igualmente.